Bienvenidos a todos. Este es el podcast Vayan y Hagan, un podcast de Singular en Costa Rica. Estamos muy contentos acá. Mi nombre es Diego Araya y estamos en este episodio que es el episodio 41. Y como recuerdan, estamos en esta serie explorando 4 rostros de Cristo, 4 rostros de Jesús que creemos valiosos de reconocer, de entender, sobre todo para tener una clara visión de quién es Jesús y su obra y su trascendencia para nuestras vidas como creyentes, como discípulos. Y esta mañana me acompaña Daniel González y Dayana Bonilla. ¿Cómo están, amigos? Todo bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Contento de estar aquí. Qué bueno, ¿no? Gracias por acompañarnos más bien. Bueno, son una pareja joven dedicados a la apologética. Qué emocionante. Y bueno, son parte también de un ministerio que están recién iniciando, ¿verdad? Apologética sobre ruedas. Y esta mañana nos van a ayudar a indagar en el rostro de Jesús histórico. Importantísimo que podamos verlo y detallarlo. Y bueno, por el trasfondo de lo que ustedes han estudiado y la iniciativa que han tenido con el ministerio, pues nos enriquece un montón. Entonces, gracias por acompañarnos y estar con nosotros hoy acá. Quiero recordarle a los demás que puedan repasar el episodio 39 y el 40, donde ya hemos indagado en los otros rostros de Cristo que hemos estado viendo, pero hoy vamos a enfocarnos en este Jesús histórico y la relevancia que tiene y sobre todo de dónde podemos concluir la veracidad de la existencia de este Jesús que hemos llamado pues histórico, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si comenzamos indagando justamente en eso, ¿verdad? ¿Por qué es importante entender este concepto y entender y creo que aceptar la idea de Jesús histórico? Tanto para creyentes, gente que ya ha creído, pero también sobre todo para no creyentes. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Claro, definitivamente es importante, así como vos lo estabas mencionando, conversar acerca de un Jesús que trasciende el hecho de que no sea una mitología, como muchas veces se ha presentado, ¿verdad? En otros casos se ha considerado como mito histórico. Esto refiriéndome a que existió un personaje histórico, pero que toda la trascendencia, hablemos sobrenatural, ¿verdad? Correspondería a hechos mitológicos, ¿verdad? Para hacer de él un personaje que convierta a seguidores, se convirtiera en una secta, de que los mismos judíos trataron de no considerarlo como tal, y el histórico, ¿verdad? Que sí ya estaríamos desde nuestra perspectiva cristiana considerándolo como un personaje que efectivamente estuvo aquí en la tierra y que también hizo las cosas que se mencionan en la Biblia, ¿verdad? Sus milagros y el más trascendental que es la resurrección. Sí, importantísimo. Yo he reconocido de hecho de personas creyentes que ven a Jesús, creen en Jesús, creen en Cristo, pero es interesante cómo les cuesta, por ejemplo, la parte histórica de Jesús, de su existencia, que está asociado también con algo que hablamos en el episodio anterior con respecto a la humanidad, ¿verdad? Que también en el primer siglo en algún momento existió la tendencia en un movimiento de primeros creyentes de que como era solo Dios, era ilegítimo o era imposible seguirlo, no tenía sentido porque no había una verdadera representación humana. Pero creo que algo importante es eso que decís, ¿verdad? Como atacar estas ideas de que sí existió, pero lo que hizo no. O al revés, de que lo que hizo sí, pero realmente entonces no era un hombre, sino que era algo místico y mitológico, ¿verdad? Entonces es importante porque trae claridad, tanto al creyente como al no creyente. Así es. ¿Verdad? Excelente. Y andemos ahora en temas y evidencias, que yo sé que es el tema grande que queremos como ir desgranando un poquito. ¿Cuáles creen, o comencemos a explorar las fuentes y las evidencias que tenemos, sobre todo a nivel de texto? O sea, ¿cuáles son los textos, por supuesto, a partir de la Biblia y además los extrabíblicos a los que podríamos referirnos para hablar de Jesús histórico? Okay. Claro, al Jesús ser un personaje bíblico, por supuesto que tenemos que irnos a la fuente, ¿verdad? Que es el Nuevo Testamento, la palabra de Dios. Y bueno, respecto a esto, tiene muchísimo apoyo textual. De hecho, no hay ningún escrito como el Nuevo Testamento que tiene apoyo textual. El Nuevo Testamento tiene 5.800 manuscritos, ¿verdad? Descubiertos. Y para compararlo y poder entender un poco mejor, ¿verdad? La referencia, la Ilíada de Homero, apenas tiene 643. Entonces, es aplastante la evidencia textual
textual. Otra cosa importante es la fecha temprana de su escritura, o sea, no se esperaron a un siglo, 500 años, qué sé yo, para escribir, sino que los mismos discípulos, ¿verdad?, al ver la necesidad de que estuviera escrita la historia de Jesús, se dedicaron a escribirlo. Y de hecho, uno de los papiros más antiguos dice que fue compuesto 95 después de Cristo, o sea, fue en el mismo siglo que se escribió. Otra cosa muy importante es la exactitud de las copias. Según Bruce Metzger, él es un erudito en la crítica textual y todo esto, y él menciona que comparó 3 escritos, ¿verdad?, con el Nuevo Testamento, y uno de ellos es el Mahabharata, que es de el hinduismo, y apenas tiene 90% del original, ¿verdad? Según las comparaciones que se hacen de los manuscritos, el 90%. La Ilíada el 95% y el Nuevo Testamento el 99.5%. Entonces es como demasiada la diferencia y la exactitud. La confiabilidad es importantísima en este aspecto, eso que está mencionando. Se le aplica la crítica textual, ¿verdad?, que es una metodología, ¿verdad?, para ver la veracidad de los escritos, hacer comparaciones y demás. Y el hecho que el Nuevo Testamento habla de un 99,5, de hecho, algunos sugieren 99.8.9, es que definitivamente hay confiabilidad en que lo que se escribió, porque eso quizás es alguno de los problemas que se presenta ahí cuando la persona dice, bueno, es que son escritos de hace mucho, no tenemos los originales, entonces ¿cómo podemos creer en ellos? Entonces, por ejemplo, la tradición de la forma verbal, que fue la forma en que se hacía previamente, es que saber de que en esa época era de mucho respeto, de mucho cuidado, el poder contar las historias tal y como sucedieron. Entonces tiene que haber fiabilidad en eso, pero después ya los manuscritos como tales, como lo estaba comentando Dayana, es creer en que efectivamente es así escrito y que hay respaldo a partir de aplicar una metodología, que en este caso fue la crítica textual, y que el resultado que arroja es bastante fiable, definitivamente. Sí, y eso, bueno, para agregar eso que están diciendo, recordar que la autoridad del texto radica, me parece, en 2 elementos, que es la antigüedad del texto y la cantidad de testigos que llaman, que son los papiros, ¿verdad?, que son la cantidad de copias que existen con respecto a un texto. Y que el ejercicio de la crítica textual, justamente lo que recaba toda esa información y dice, mira, de este texto de Lucas hay tantos textos o tantas copias y corresponden a diferentes lugares y fechas. Que es una cosa que la gente ha atacado, que la gente dice es que la Biblia está tergiversada o está como manoseada, como que ha cambiado y realmente es una idea sesgada, ¿verdad? Como ustedes están diciendo, hay un porcentaje aplastante que habla de la autoridad o la confiabilidad, sí, del texto. Es importantísimo. De hecho, en los rollos que encontraron el Mar Muerto es una de las evidencias más... O sea, eso fue genial encontrarlo porque tiene demasiada información y al comparar se dan cuenta de la exactitud que tienen. Así es. Sí, en Egipto, en varios lugares de eso que vos decías, ¿verdad?, han aplicado la ciencia, los han enumerado, los han identificado, han hecho las pruebas, ¿verdad?, de cuándo datan y todo eso, que es eso que vos mencionabas, la autoridad en cuanto a la datación, ¿verdad? Es importantísimo la antigüedad. Entonces sí, definitivamente en ese aspecto podemos confiar y recordemos que estos son estudios de científicos creyentes y no creyentes, por aquello que pensamos eventualmente en el sesgo. Hay muchos de ellos que no son creyentes, que se han dedicado a la arqueología y demás, y la misma geología, que han encontrado definitivamente que los manuscritos como tales son confiables, definitivamente. Y esos manuscritos son los que, tal vez para que la gente con más claridad lo entienda en casa, son el texto base de traducción. Exacto. Entonces, a partir de estos textos que estamos hablando es que conocemos las traducciones que ahora pues usamos. Y algo interesante, bueno, que la gente puede conseguir la crítica textual. Claro. Pero la gente puede ser difícil, estoy por seguro, en algún lugar como Amazon la van a poder encontrar. No sé si yo he visto el aparato crítico en español. Creo que no en español, pero en inglés se pueden obtener y se puede ver el ejercicio de esta crítica textual, que como vos estás diciendo, son un montón de académicos, muchos de ellos no son ni siquiera creyentes, que han hecho un ejercicio de estudio y de investigación en el texto, en la lingüística, para llegar a ese punto. Entonces le da todavía más relevancia. Eso con respecto a la Biblia, ¿verdad? Yo creo que, sobre todo como creyentes, ninguno pondría mucho pero en el sentido de que claramente Jesús está en el texto y está
definido o está descrito como un hombre. Y habla de su nacimiento, por ejemplo, habla de su crecimiento, lo posiciona en diferentes lugares, diferentes circunstancias y en relación con otros personajes. Entonces, esa parte pues, es muy importante. Además que nosotros como creyentes, además aseveramos todo el texto bíblico, no solo el Nuevo Testamento, sino el Antiguo, señala la venida de este hombre, de Jesús, ¿no? Pero ¿qué podríamos hablar de otras fuentes extrabíblicas? Sobre todo porque mucho no creyente va a decir, no, yo de la Biblia no quiero ningún argumento de ahí. Pero ¿cuáles serían otros textos que llamamos extrabíblicos que hacen referencia de Jesús? Si me permitís, Diego, sí me gustaría hacer nada más un par de acotaciones, volviendo al tema. William Albright es uno de los mejores arqueólogos o sea, le llamaban como el decano de los arqueólogos del siglo XX. O sea, de las autoridades de mayor respeto en su área. Él dijo, gracias a los descubrimientos del Qumran, el Nuevo Testamento demuestra ser lo que se creía antiguamente, que era la enseñanza de Cristo y los seguidores inmediatos entre aproximadamente los 25 años y los 80 años después de Cristo. O sea, donde Jesús desarrolló su ministerio. Entonces, estamos hablando de una autoridad, ¿verdad? No queremos ser falacias de autoridad, pero él tiene, lógicamente, sus evidencias para respaldar sus afirmaciones. Y nada más, y esta otra, William Lane Craig dice, las pruebas demuestran que incluso 2 generaciones son demasiado cortas para permitir que las tendencias legendarias destruyan la fuerte base del hecho histórico. Y por cualquier relato razonable, y la fuerte base incluyo la reclamación mesiánica básica de Jesucristo, muerte y resurrección. Entonces, la esencia, ¿verdad?, que conocemos de Jesús, ¿verdad?, que si la historia habla un poco nada más de un hombre, un nazareno, que su padre se dedica a la carpintería, etcétera, si no es todos los hechos que realizó y su muerte, y que también está registrada, pero sobre todo su resurrección. Sí, el relato total, que es importante, no solo partes, pero el todo está manifiesto en el texto, está evidente en el texto. Buenísimo. ¿Cuáles serían evidencias extrabíblicas ahora? Que la gente dice, bueno, ¿qué autores o qué obras literarias y de qué perfil refieren a Jesús también? Sí, vamos a hacerles mención. Ahí en casita pueden buscar después más sobre estos historiadores, ¿verdad? Pero son sumamente antiguos. Uno de ellos es Flavio Josefo, uno de los más famosos, de hecho, en antigüedades judías, en el 93 y 94 después de Cristo. Entonces, en realidad, el tema estaba súper reciente en la historia. Otros escritores romanos como Tácito, Suetonio, Plinio el Joven, hay otros como Sexto Julio Africano, Orígenes, Eusebio también es muy conocido. Y algo muy importante también es la Enciclopedia Británica. Con todos estos estudios, ¿verdad?, que hacen de estos personajes, ellos llegaron a la conclusión que estos relatos independientes demuestran que en la antigüedad ni siquiera los opositores del cristianismo dudaron de la historia de Jesús. Entonces, en realidad, ellos estaban convencidos de que realmente Jesús existió, todo lo que decían sus discípulos, su muerte, y aunque quizás no sé si creyeran en la resurrección, ¿verdad?, por lo menos a nivel histórico y lo que ellos pudieron ver y escuchar, realmente Jesús fue un personaje verdadero. Importantísimo. Y eso que menciona, ¿verdad? Aún enemigos de Jesús no negaron su existencia. Negaron que ellos como no aceptaron, ¿verdad?, que su mensaje y su obra, pero no negaron su existencia. Y eso me parece un punto muy, muy fuerte. Claro. Como incluso hoy en día podemos decir que al menos tratan minimizar su ministerio, pero es inevitable que lo mencionan. Hubo un líder, un judío, que estuvo por ahí haciendo de las suyas, como diríamos, ¿verdad?, pero que hubo, o sea, que existió. Entonces, y estamos hablando de escritores romanos, incluso contando la historia de Roma y lo que estaba ocurriendo en esa época. No sé si querías agregar lo de Gary Habermas. Es un filósofo, pero él se ha desarrollado en otras disciplinas. Claro, él menciona que los escritos de las primeras fuentes no cristianas son aproximadamente de 20 a 150 años después de la muerte de Jesús, lo cual es bastante temprano, ¿verdad? Entonces, al menos 17 escritos no cristianos registran más de 50 detalles relativos a la vida de Jesús, las enseñanzas, la muerte, la resurrección, ¿verdad? Entonces, todo esto está escrito y hay evidencia. Hay unos 129 hechos sobre la vida de Jesús que están fuera de los libros del Nuevo Testamento. Entonces, tenemos bastante evidencia fuera de lo que es la palabra de Dios, de la Biblia. Es importante porque, otra vez, la cantidad, la antigüedad de estos textos, de otros escritos y escritores,
es muy importante. Otra vez, sobre todo pensando en gente que va a resistir de primera mano, mira, la Biblia no, ¿verdad? Pero está por fuera. Yo tenía una duda y realmente no lo recuerdo, no sé si lo tendrán a mano, pero es Josefo el que tiene más menciones de Jesús, me parece. Sí, es de los que más tiene. De hecho, hay que tomar en cuenta, y también para los escuchas, es que habría mencionado, ¿verdad?, de las evidencias extrabíblicas, ¿verdad?, lo que podemos ver paralelo a nuestra fuente, ¿verdad?, nuestra autoridad, que es la palabra de Dios. Y son padres de la iglesia que lo mencionaron, ¿verdad? Esto digamos que serían fuentes internas, pero son extra bíblicas. Estamos hablando de 19.368 citas. O sea, 19.300 en la historia. O sea, hablemos de que es una abrumadora diferencia en lo que la gran mayoría de los eruditos, creyentes y no creyentes, consideran y dan fe de la evidencia de Jesús. Entonces, tenemos a Justino Martí, creo que ya lo mencionó por ahí, Ireneo, Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano, o sea, y por ejemplo, Orígenes tiene 9.231 citas, menciones del Nuevo Testamento, y muchas de ellas son precisamente de los evangelios. Sí, es una buena nota, y tal vez diferenciar, ¿verdad? Está las citas de textos de la Biblia. Correcto. Y también están las citas de eventos narrados desde la perspectiva de Josefo. Exacto. Pero las dos igualmente son fuertes y son mayoritarias, como están diciendo. Yo recuerdo una de Josefo que es muy particular, que él habla de, en el texto de la Biblia no menciona dónde fue Juan el Bautista ejecutado. Nada más dicen que Herodes hizo una fiesta por su cumpleaños, y bueno, todos conocen la historia que piden la cabeza de Juan y él lo decapita. Y en el texto de la Biblia, en los evangelios, no menciona el detalle de en cuál. Y es interesante que Josefo aclara o menciona que es en Maquero o Maqueronte, como algunos han traducido también. Entonces es interesante que inclusive Josefo refiere a Juan el Bautista y cómo fue decapitado y el lugar donde fue decapitado. Que esto yo creo que lo vamos a comentar más adelante, pero el hecho de que Jesús existió, perteneció a un tiempo y espacio que compartió con otros. Claro. Entonces, por ejemplo, un personaje como Juan el Bautista, que de hecho tiene su relevancia en función de quién es Jesús. Si alguien hace otra mención por fuera de la Biblia acerca de Juan el Bautista, le da todavía más relevancia. No, Jesús existió, fue un personaje importantísimo dentro de la historia. Otra pregunta que teníamos por aquí, que ya pasando tal vez de la evidencia de texto bíblico y extra bíblico, ¿cuáles serían otras disciplinas de investigación de las que podemos también echar mano o apoyarnos para aseverar la existencia histórica de Jesús? ¿Cuáles serían otras disciplinas, otros ejemplos en campos inclusive de la ciencia que nos pueden afirmar la existencia de Jesús? Así es. Sí, creo que es importante siempre tomar eso en cuenta. Existen diferentes formas de argumentación, ¿verdad? Y creo que una de ellas es tratar de buscar, como decís vos, las diferentes disciplinas. Una de estas, o sea, si aplicamos el método científico, estamos llegando a inferir de que hay un trabajo de investigación que debe ser honesto, por supuesto, ¿verdad? Sí. Eventualmente todos tenemos algún tipo de sesgo, ¿verdad? O tenemos una cierta predisposición. Sin embargo, si el trabajo se hace honestamente, vamos a llegar a que estamos investigando en el área y vamos a llegar a ciertos resultados que eventualmente van a ser evidenciados o van a ser comparados para dar fe de ellos, ¿verdad? Perdón, si me permite, Warner Wallace fue un investigador de micatura forense en los Estados Unidos, y él aplicó su conocimiento para esto. Entonces, entre otras cosas, él aplicó el análisis de declaración forense. Él, ¿qué es lo que hacía básicamente? En los que llamaban cold case, ¿verdad? Que en el inglés, que son como los casos sin resolver o muy antiguos, ¿verdad? Que hay que retomar, que analizar. Aplicó su conocimiento a los evangelios, básicamente las narraciones acerca de Jesús. Él aplicó esta técnica y él concluyó y él dijo que no hay posibilidad, por ejemplo, de algunas teorías que a veces hay que saber refutar, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, dicen que es una conspiración de personas, que es que necesitan levantar un líder, tenemos que creer en él. Entonces, estos discípulos terminaron siendo mártires creyendo una mentira. No. Aplicó esto de manera que, o sea, el resultado fue bastante claro. Por ejemplo,
hay un concepto, digamos, que ellos llaman que es la declaración soportada involuntaria. Y hay un ejemplo muy interesante respecto a esto. Por ejemplo, Juan está comentando en el momento que está durante la pasión de Cristo, cuando está siendo golpeado y en algún momento le dicen, profetiza quién te está golpeando. Entonces pareciera una pregunta que bastante ilógica. Están frente a él, lo están golpeando, porque ¿qué virtud hay en que él diga, profetiza quién le está golpeando? Sin embargo, Lucas, que como también aplicó una metodología de investigación para conocer la historia de Jesús, él sí detalla lo que estaba ocurriendo. Lo vendaron. Entonces, al vendarle los ojos y la gente empieza a decirle, profetiza quién te está golpeando, los soldados le dicen eso. Entonces ya entendemos por qué necesitaban que él demostrara su poder de esa manera. Sí. ¿Okay? Entonces, ¿qué es una declaración soportada involuntaria? Básicamente eso, que no fue la intención de Lucas o de Mateo decir una cosa u otra diferente a la otra, simplemente es que como él lo narró, él omitió el hecho de que le vendaron los ojos con una tela, mientras que Lucas lo detalla y ahora sí entendemos. Entonces eso fortalece que creamos que en diferentes perspectivas que fueron escritos los evangelios dan fe de que efectivamente es así. Entonces, aplicando ese tipo de metodología científica, respaldan aún más creer y confiar en los relatos acerca del Jesús histórico. Entonces, eso es un aspecto muy, muy importante, ¿verdad? Que podemos detallar ahí. Ese es uno de ellos. Existen otros, ¿verdad? Por ejemplo, a través de la historia, ¿verdad? Sí, respecto a la historia, ¿verdad? Podemos ver fechas y personajes. Claro. De hecho, Lucas, como siempre, fue bastante detallista en lo que escribió, y podemos leer un toquecito al versículo 1 del capítulo 3, y dice que en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanes, tetrarca de Abilinia, súper detallista, ¿verdad?, de todos los lugares, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios. Entonces ahí se ve donde, ¿verdad?, Lucas detalla esto, y ahí tenemos fecha exacta, ¿verdad?, un año, 8 personajes históricos descritos, y todos habían vivido en el mismo tiempo. Esto está comprobado, no es un mito, o sea, no fue que él escribió así como así, sino que realmente es así. Si vemos la historia, todos ellos gobernaron en el mismo momento y en el mismo lugar. Sí. Esa es una prueba contundente, ¿verdad? Sí, porque es lo que yo mencionaba antes, ¿verdad? Posiciona a Jesús en un momento y espacio definido donde los demás vivieron. Si eliminas a Jesús de la escena, dejas a los demás con el vacío de, bueno... Exacto. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? O sea, esa es la cosa que es importante que la gente entienda. Si pretendes borrar a Jesús de la historia, tiene que borrar la historia en sí, porque tienes que borrar a los gobernadores y a otros eventos importantes que surgieron, ¿verdad? Por eso la Biblia, inclusive, bueno, Lucas también menciona el censo y cómo fue dado por César. Exacto. Entonces, hay un montón de estas referencias que yo creo que nosotros, como lectores de la Biblia, sobre todo como lectores de la Biblia, tenemos que notar y hacernos la pregunta de por qué está ahí. Exacto. Y en el caso de muchos textos, lo que nos sirven es como de una comprobación de que hay una relevancia histórica. Sí, exactamente. Claro. Sí, si me permites, es importante eso, porque ahorita como usted mencionaba, por ejemplo, Flavio Josefo habla acerca de Juan el Bautista. Exacto. Y lo está ubicando con precisamente estos personajes que acaba de mencionar Lucas. ¿Por qué tratan de quitar la autoridad de los escritos? Simplemente porque está en un texto, digamos, que tiene fines teológicos, que es religioso. Entonces es el sesgo que la gente puede tener. Pero si nos remitimos solamente a la historia, si quiere ser desde ese punto de vista, definitivamente hay respaldo. O sea, un argumento tan sencillo como hablar de el antes y después del Cristo. O sea, claro. ¿Qué evento tan trascendental haga que la historia sea dividida? Y no solo a nivel religioso, sino que hoy en día, en el mundo moderno, sigue siendo la referencia. Eso no se puede obviar así tan sencillamente.
Sí, y para hacer mención de otros personajes históricos también muy famosos, Augusto César, ¿verdad? Tiberio César, Cireneo, el rey Herodes, Juan el Bautista, como mencionaste, también es un personaje histórico. Y como les dije, ¿verdad? Todos son conocidos por haber existido en el mismo momento, en el mismo lugar donde los ubica el Nuevo Testamento. O sea, no hay error que diga que tal es de un lugar diferente, sino que todos son exactos con la historia. Todos corresponden, ¿verdad? Esa correspondencia es importante. Además de que entendemos que la misma... el desarrollo del registro histórico bíblico, digamos, los evangelios propiamente, no fue que estos 4 hombres se sentaron juntos y dice, escribámonos, pongámonos de acuerdo. De hecho, una de las pruebas contundentes también es que el armonizar los evangelios nos dan lo que algunos han llamado el problema de los evangelios, y es que no calzan perfecto en detalles, pero lejos de quitar, o sea, alguien pensaría que esto lo hace sentir como frágil, pero más bien los que saben de interpretar y saben de estudiar los hallazgos en el texto lingüístico, dicen, no, más bien eso indica de que no fueron escritos por las mismas personas ni que se pusieron de acuerdo, sino que cada quien está narrando desde su perspectiva y de cómo, cómo presenció y fue testigo de los eventos. Esa fue la conclusión de Warner Wallace, precisamente. Él lo demostró de esa manera. Él más bien dijo, es de esperar eso. Es de esperar porque... creo que aquí vale la pena, y lo podemos aplicar, por supuesto, a la vida de Jesús, pero a la Biblia como tal, de esas aparentes contradicciones y demás que parece que están ahí. Más bien, no son contradicciones, son aparentes contradicciones. En primer lugar, por este detalle que acabamos de decir, que es de esperar más bien que se llegue a esa conclusión, porque... a veces hablamos de la inerrancia de la palabra de Dios y estamos hablando que la Biblia habla acerca de la vida de Jesús. Entonces, por ejemplo, llegar a concluir de que por qué es inerrante, porque incluso esas aparentes contradicciones es que tenemos la perspectiva del hombre. Es una perspectiva humana que está narrando algo. Ahí es donde, recordemos, no son dictados lo que hizo el Espíritu Santo sobre ellos, de la inspiración, ¿verdad? Sino que se exhala de manera que lo que dice es verdad a nivel científico, a nivel histórico, por supuesto que a nivel teológico, pero también el hecho de que haya una perspectiva humana es porque un testigo va a omitir ciertas cosas que otro va a detallar más. Con respecto a los nombres de los lugares, para uno era común llamarlo de una manera y otro era común llamarla de otra. Entonces, eso es parte, ¿verdad?, de que a la hora de llegar a esa conclusión, la misma ciencia determina eso, que más bien debemos esperar que haya... Si todos hubieran sido copias exactas, entonces vamos a decir, eso es uno. Como decís vos, exacto, los demás se pusieron de acuerdo, o más bien que simplemente inventemos algo, ¿verdad? No solamente basándonos en Marcos, hablando de los evangelios sinópticos, sino que, pongamos de acuerdo y digamos algo juntos, mintamos juntos. Entonces va a ser tan coincidente que es sospechoso, como decís vos. Eso pasa en los casos que se deben resolver. La ciencia, ¿cierto? El ADN existe, pruebas de ADN, pero no es algo que se está aplicando todo el tiempo. Eso es mucho Hollywood, como diría por ahí el mismo Warner Wallace, de que eso es lo que necesitamos para ya creer en eso. Los testimonios es una de las fuentes más importantes para determinar los casos. Buenísimo. Refirámonos tal vez un poquito con el tema de, hablando de otro ejercicio, otra disciplina de estudio académico, es la arqueología. ¿Verdad? ¿Qué podríamos mencionar con respecto al ejercicio arqueológico? Que además es vasto, ¿verdad? Sobre todo en Israel, ¿verdad? Prácticamente todo Israel es un campo arqueológico, ¿verdad? Todavía en muchos casos todavía por descubrir, digamos, por decirlo así. Pero ¿qué podríamos mencionar de ese ejercicio? Claro, hay lugares, ¿verdad?, que se han descubierto que son así, ¿verdad? Por ejemplo, el estanque de Siloé, el estanque de Betesda, que es uno de los más famosos de un milagro que hizo Jesús ahí, la sinagoga de Capernaum, la fundación del templo de Herodes, el pretorio de Pilato, el entorno de Gólgota y la tumba del jardín. Todos esos fueron lugares que se encontraron, ¿verdad?, y que fueron así y están escritos también en la historia. Hay uno también que, de hecho, mencionaste que fue el censo de Augusto César, Titulus Venetus, eso también se encontró. Hay una placa latina también que menciona a Poncio Pilato como gobernador civil de Judea. Y todo esto refleja el conocimiento de los lugares del primer siglo, de las personas, costumbres, topografía, geografía, todo esto como la Biblia describe mucho, ¿verdad? Y los evangelios describen muchos lugares, cómo caminaron de tal lugar a tal lugar, y todo esto se ha podido descubrir que realmente fue así.
Así es, las civilizaciones, los personajes, los lugares, ya, de hecho, prácticamente todos han sido encontrados. Y hablamos del Antiguo Testamento como del Nuevo, También, sí. enfocados, por supuesto, en la historia de Jesús. La topografía es muy interesante porque le llamaban valles, le llamaban montes, y efectivamente estaban en esos lugares. Sí, eso es algo que la gente no puede mover, ¿verdad? Algo que fue descubierto, por ejemplo, es el estanque de Samaria. Y es interesante porque llegó a ser también un lugar sagrado otra vez para la práctica de otras creencias. Sí, correcto. Pero alguien preguntaba por ahí cómo hace uno con el tiempo para cambiar un estanque a otro lado. O una montaña de un lado al otro lado, o un llano, ¿verdad? Entonces, la descripción, por ejemplo, del lago de Galilea, las montañas alrededor, los llanos, los lugares donde dice que se congregaron 4,000, 5,000 personas. Si vas y lo revisas y lo caminas, dices, que caben, ahí se pueden ver. Exacto. ¿Verdad? Entonces, hay tantos relatos donde Jesús dice que cruzaba de un lado a otro, el tiempo que tardaba, hay tantas cosas que uno puede como comprobar y echar a correr, digamos, que hace casi otra vez irrefutable también el elemento arquitectónico. Arqueológico, perdón. Una vez también escuché esto de alguien conocedor. Como saben, en Israel hay disputas por territorios, ¿verdad? Están los palestinos, los árabes y están los judíos. Entonces es interesante porque si eres dueño de una propiedad y eres palestino y hay indicios de que en tu propiedad puede haber algo de riqueza arqueológica, habría interés que la gente lo descubra si, digamos, lo que se va a descubrir constata algo que crees. Entonces, otra cosa que la gente tiene que entender que pasa en Israel con el tema de la excavación arqueológica es que hay muchos terrenos que los dueños no tienen ningún interés en que sean excavados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el estanque de Siloé que mencionabas es un caso de esos, porque el estanque de Siloé está descubierto, pero hay una parte como donde se corta. Y la razón por la que se corta es que de aquí para allá es propiedad de otra persona y esa persona no quiere que se hagan más excavaciones. La ciudad antigua de David también tiene el mismo caso. La gente puede visitar parte de este hallazgo arqueológico, que por cierto es uno de los más antiguos del tiempo de David, que esto es, digamos, pre-Jerusalén, por decirlo así, pre-templo, ¿verdad? Antes del templo de Salomón. Y pasa lo mismo, hay una gran porción del territorio que está en posesión de alguien que no tiene ningún interés de que esto sea descubierto. Y otra que me acuerdo muy bien es la del Gólgota. El Gólgota es un monte que está ahí descubierto y al pie del Gólgota es curioso porque hay un predio de una empresa autobusera, ¿verdad? Entonces no se puede seguir excavando ahí. Entonces hay una riqueza también histórica, arqueológica y geográfica también de cómo el terreno, inclusive de cómo geológicamente fueron formados estos lugares, ¿verdad? O sea, cuando uno estudia el Mar Muerto, el lago de Galilea, las descripciones bíblicas en referencia a lo que ahora encontramos ahí son calcadas. O sea, puedes verlo y puedes leerlo y decir, sí, este es el lugar. Y hay un montón de riqueza en ese sentido también. ¿Qué otras cosas podemos agregar que tal vez no hemos visto? Bueno, hablamos de los personajes, fechas, arqueología. ¿Qué otra cosa tal vez nos está quedando por mencionar ahí? Yo creo que, precisamente hablando del método científico, como decimos, a partir de la investigación hay muchas áreas, ¿verdad?, en las cuales se puede encontrar. Quizás ahorita, como hemos estado mencionando, ¿verdad?, a partir de nuestra fuente principal, que es la Biblia, de las extrabíblicas y también las diferentes disciplinas que se han aplicado. Ahorita lo que podemos mostrar es un poquito una vista panorámica, porque pues sí, ahorita que vos estás mencionando eso, ir en detalle y conocer un poco, pero de hecho muy recientemente se había encontrado el último lugar. Ahorita la verdad no preciso el nombre, pero prácticamente el último lugar que se menciona en la Biblia, que por lo menos ya se ha hallado, que no se han hecho todas las excavaciones, como decís vos, para determinar, pero estamos hablando que desde los hallazgos que se encontraron de restos de cristalización, por ejemplo, de Sodoma y Gomorra, cuando hay fuego, cuando hay azufre, cuando hay hielo y todo eso. Entonces, si hablamos de eso, que es muchísimo tiempo más atrás y que efectivamente se ha encontrado dentro de
los diferentes niveles, ¿verdad? De los suelos, de lo que se ha encontrado. Entonces llegar a pensar en esto es mucho más factible incluso, ¿verdad? Y yo creo que tal vez es a la hora de analizar un poco que nosotros a veces damos por hecho cuando estamos estudiando la palabra de Dios. Y si está escrita ahí es porque el Señor tuvo un propósito para eso. Solo el hecho de que nosotros nos vamos a analizar un poquito por qué están mencionados esos lugares. Porque podemos creer, ahorita vos mencionabas de 4,000, 5,000 personas, no solo que pudieran caber en ese sitio, sino que la acústica fuera suficiente para que Jesús, o sea, no tenemos las acústicas ahora de los estadios o el sonido, ¿verdad? Para que pueda llegar a ellos, entonces tenía sentido por dónde corría el viento, porque ellos están acostumbrados a vivir de esa manera. Entonces, son cosas que nos respaldan y que cuando nosotros estamos acercándonos a la palabra de Dios y estamos estudiando un poco, y estamos precisamente sabiendo un poco acerca del Jesús, de Jesús y de la historia alrededor de él, es tratar de observar entonces qué es lo que estaba ocurriendo ahí y por qué dice esta información. Claro. ¿Por qué tenemos un evangelio como el de Marcos tan sencillo que se ocupó de una perspectiva de mirar hacia Jesucristo y Lucas de otra manera, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que es quizás a la hora de ver eso, preocuparnos por tratar de entender más, conocer más y buscar ese respaldo, no solo, digamos, a nivel argumentativo, ¿verdad? Sino, yo creo que, bueno, llegar a conocer de que se juntan, ¿verdad? Estos dos relatos, lo que llaman mitológico, aquellos que no creen, y la historia, ¿verdad? Y bueno, y creo que eso ya es como un argumento concluyente pensar en la resurrección. Es la resurrección, entonces. Justamente. Y quería que fuéramos ahí para ir cerrando con la conversación. Hablemos de la resurrección. La resurrección, creo que para el creyente debemos entenderla como este evento histórico, teológico, profético, mesiánico, así es. Altamente relevante. Claro. Y que junta, que hemos estado viendo nosotros episodios, ¿verdad? Este Jesús llamado divino, con el Jesús humano, su divinidad, su humanidad, son completamente manifiestas en su muerte y en su resurrección, ¿verdad? Entonces, con respecto a la resurrección, ¿qué cosas podríamos referirnos como aspectos apologéticos de tener claros? Sí, quisiera entrar en este tema a partir de, bueno, voy a medio parafrasearlo o contar un poco la historia y no sé, quizás usted lo puede buscar en internet. Hace poco, no sé si las personas que están o nos van a estar escuchando han escuchado del psicólogo Jordan Peterson. Él, bueno, es una persona, ¿verdad? Preparada y demás, y que él analiza un poco esa lucha que él tiene como, digamos, a partir de emitiendo un juicio a priori un no creyente, digamos. No sé realmente su circunstancia en este momento, pero él dice que tiene esa duda entre la historia y el mito como tal. Él, vamos a tratar de interpretar la forma en que Jordan Peterson considera a Jesús. Él básicamente está diciendo que es la convergencia entre la mitología o el mito y la historia. Entonces, ¿qué trascendencia tiene esta frase con lo que él está quizás luchando? Porque como creo que por ahí atrás comentábamos, estás abrumado de esto, pero le cuesta concebir eso, ¿verdad? Sí. Y es esto precisamente que vos estás diciendo. Incluso se atreven a decir de que por la época había varias gente que estaba efectuando milagros. Y entonces, ¿qué es lo que confunden? Por ejemplo, el poder que el Señor les da a través del Espíritu a los discípulos para que ejerzan milagros. Entonces, pero ¿de dónde viene la fuente? De quien aprendieron y quien eventualmente les iba a enseñar, exactamente. Entonces, todas estas situaciones, ¿verdad? Que incluso llegan a decir esas falacias, ¿verdad? Que en ese tiempo había gente que estaba efectuando milagros y demás. Es Jesucristo quien los está haciendo, pero ya llegar al punto de, digamos, por decirlo así, ejercer un milagro en sí mismo, ¿verdad? El Padre resucita a Jesucristo y toda la evidencia que conlleva eso, ¿verdad? Es de suma importancia. Entonces Jordan Peterson lo pone así, que converjan esas dos cosas. Ok, la historia definitivamente es plausible, efectivamente hubo un Jesús, un hombre
que él era de Nazaret, que estuvo exiliado en Egipto por un tiempo, en una temprana edad, y etcétera, todo lo que las narraciones acerca de Jesús, entonces llegar a este punto. Si se juntan los dos, estamos hablando de que solamente un Dios encarnado fue capaz de hacer eso. Esa es la conclusión más trascendental para nosotros y es nuestro fundamento, ¿verdad? Creer en Jesucristo como Dios. Entonces, efectivamente hay argumentación al respecto, ¿verdad? Sí, bueno, otro comentario respecto a eso de Jesús como hombre y como Dios. Recuerdo haber leído a C.S. Lewis en Mero Cristianismo, que decía, mucha gente dice, sí, Jesús fue un maestro, es histórico, lo admiramos, ¿verdad? Pero ¿cómo vas a admirar a una persona que mintió la mitad del tiempo diciendo que era Dios? Entonces, si realmente queremos aceptar a ese Jesús como maestro, como histórico, tenemos que aceptar su deidad y que él era Dios y sus milagros. Entonces, es muy interesante como él lo describe ahí. Bueno, respecto a la resurrección, algunas pruebas, ¿verdad? En esos tiempos la mujer, lamentablemente, ¿verdad? No era tan importante, que hasta para los judíos 2 mujeres eran como el testimonio de un hombre, imagínense, ¿verdad? Sí. Entonces, Jesús a las primeras personas que se le apareció, ¿verdad? Resucitado, fue a mujeres. Entonces, sí. Eso es interesante porque si realmente ellos querían darle seriedad, por decirlo así, al testimonio, hubiera sido hombres, hubiera sido, qué sé yo, alguien importante, ¿verdad? Pero no fue así como pasó. Y los primeros testigos. Hechos mínimos sobre la resurrección, transformación de los primeros discípulos. Eso es muy importante, ¿verdad? La transformación de ellos. Lo primero que hicieron los discípulos cuando Jesús, ¿verdad?, lo atraparon fue huyeron. Pedro lo negó, ¿verdad? Entonces, si no hubiera Jesús resucitado, ellos no hubieran cambiado, hubieran quedado ahí ocultos, asustados, quién sabe, ¿verdad? Claro. Pero al ver a Jesús resucitado, ellos cambiaron y ellos empezaron a compartir el evangelio, ¿verdad? Bueno, Pedro fue uno de los pilares de la iglesia. Pablo, ¿verdad? Este hombre también que perseguía a la iglesia, Jesús apareció a él y él tuvo un cambio y fue uno de los mejores, ¿verdad? Y tenemos muchas cartas escritas por él y súper importante. Otro, Santiago, el hermano de Jesús, que no creía en él. En la Biblia dice que sus hermanos no creían en él y después de la resurrección él hasta escribió, ¿verdad?, en la Biblia sobre Jesucristo. Y la tumba vacía, nunca encontraron el cuerpo. Los romanos eran súper específicos y cuidadosos en esto. Los fariseos estaban pendientes que los discípulos no hicieran eso, lo robaran o cosas así, y estaba vacía y no encontraron nunca el cuerpo. Entonces son pruebas muy importantes sobre la resurrección. Sí, hay una referencia que dice que los recuerdo bien si eran los mismos romanos o las autoridades judías, me parece, que pagaron a los guardas para que dieran testimonio de que sus discípulos se robaron el cuerpo. Entonces, en el mismo texto hay evidencias de que están coaccionando ahí a los que eran responsables de cuidar la tumba, pero al mismo tiempo, ¿a dónde podían llevar estos discípulos? Un cuerpo y esconderlo también, como para que el imperio romano, con el escrutinio que le conocemos, no lo hallara, ¿verdad? También el tema de que cuando uno lee el texto, lo ridículo que se pueden ver los discípulos, que vos mencionabas, huyeron, de hecho quedan como en el caso de Pedro que negó a Jesús, o sea, quedan mal. Entonces la pregunta es ¿por qué alguien habría de crear toda esta ficción y además ellos mismos quedar mal, ¿verdad? O sea, no tiene sentido en que esto haya sucedido de esa manera. Yo creo que ahí demuestra mucho la honestidad en la manera que se escriben los evangelios. El reconocer sus errores. O sea, son detalles vergonzosos en todo aspecto, no solamente en lo que ocurrió con su Mesías, su Salvador, que fue evidentemente avergonzado, ¿verdad? Hasta una muerte de cruz, ¿verdad? Que era la más humillante de la época. Pero es que el hecho es que la historia lo describe así, que los simpatizantes escribieran esto de ponerlo, pero que quedara como mártir. Entonces todavía, ¿verdad?, uno considera, démosle beneficio a la duda, pero el hecho que llegara a la resurrección, y como vos decís, es que el principio fue que es algo vergonzoso pensar que ellos mismos reconocieron que todavía tenían una perspectiva de un Mesías líder militar, líder político o de alguna otra índole, pero no alguien que trascendía a lo espiritual. Entonces, el hecho de reconocerlo en las Escrituras también da fe de creer en eso. Entonces, los detalles vergonzosos de la resurrección, también de lo que ocurre, por ejemplo, esto que acaba de mencionar Dayana, las testigos primeras fueron mujeres. O sea, si usted quiere darle veracidad a algo, use los hombres. En la época eso es lo que valía. La mujer no, o personas que no fueran
que fueran importantes, como decía ella, o digamos, meros, no sé, pescadores, ¿verdad? Sí. Pero bueno, eso es algo muy interesante. También la evidencia circunstancial, y eso es súper interesante, aplicados a referencia a la analogía de la muerte, el entierro, y entonces, por ejemplo, ¿cuáles fueron algunas de las costumbres que iniciaron a partir de lo radical, ¿verdad? De Jesús. Entonces, por ejemplo, hablemos del bautismo, que también representaba, ¿verdad? Hay inmersión y entonces hay muerte y hay vida. Entonces eso está representando lo que era la resurrección. La cena del Señor, que se empezó a practicar, cuando se empezó también a hacer, se empezó a acostumbrar a hacer actividades los domingos y demás. Entonces, eso es otro tipo de evidencia que está señalando hacia la resurrección de Jesús, que hubo cambios en ese aspecto. Otro modo muy interesante está el motivo faltante. Este es cuando usted elabora una conspiración para mentir acerca, y estamos hablando de un milagro trascendental, hablemosle supernatural, ¿verdad? Sobrenatural, el hecho de creer que un hombre resucitara, se levantara a los muertos, pero no solo que no volviera a probar la muerte, porque esa es la gran diferencia. Jesucristo no volvió a probar la muerte, Él ascendió con un cuerpo físico. Entonces, eso también es importante, que si usted hubiera tratado de elaborar una conspiración, usted trata de considerar 3 factores, que es lo que lo motiva al hombre, que es poder, que es codicia, lujuria, algo que usted le genera algún tipo de placer, que sería un beneficio, hablemos lo humano. Algo por ¿verdad? Lo que valga la pena mentir y hacer un engaño. Exacto, pero llegar hasta morir por eso, ese es el asunto. Entonces, los discípulos no iban a tener ningún beneficio de eso. No. Todo lo contrario. Fueron puras cosas que repercutieron en la forma que los señalaron. Exacto. Y los persiguieron después. Hasta la muerte. Estamos hablando que solamente Juan no murió con un martirio por casos naturales. Exactamente. Entonces, los lleva a la muerte por mantener una mentira, que eso es otro de los factores que también analizan científicamente, ¿verdad? A partir de su conocimiento aplican la investigación. ¿Cómo puede este grupo de personas mantener una mentira de tal manera que hasta la muerte? Ellos no se quedaron ahí, ellos tenían que declarar, nosotros también teníamos esperanza de un líder militar, de un Mesías que nos falló después de que lo vimos hacer tantas cosas. Él prefirió morir, pero el hecho que hubiera resucitado tenía que completarse la obra de Cristo ahí. Excelente. Por ahí Hechos nos habla también de las apariciones de Jesús 40 días después, que todavía enseñaba, y habla de más 500 personas a las que también se le aparece. Hay un montón de... Aquí podríamos seguir. Hay un montón de evidencia y bueno, tal vez para concluir, primero agradecerles por sacar el tiempo de estar con nosotros y tal vez motivarles a... ¿Cuál sería un reto para los creyentes con toda esta temática de apreciar y de fundamentar de una manera documentada nuestra creencia en Jesús? O sea, porque, volviendo otra vez al inicio, era como, ¿por qué es relevante que indaguemos más en esto? Sí. Sí, bueno, yo creo que como cristianos estamos muy acostumbrados a ir a la iglesia y escuchar y listo, ¿verdad? Y de hecho la Biblia nos habla de los hermanos de Berea, que ellos llegaban y estudiaban la palabra a ver si lo que le enseñaban era verdad. Y es necesario nosotros investigar, leer, buscar. El mundo está sediento de respuestas. Está sediento de saber qué pasó, qué es esto, por qué yo me siento vacío, por qué me siento así, por qué ahora todo esto es sanidad interior, de autoestima, por qué la gente no se siente feliz, están mal, ¿verdad? Entonces nosotros como cristianos tenemos que prepararnos, ¿verdad? Conocer al Señor, Dios es verdad. Y esto está lleno de evidencia que Él es verdad y tenemos que llenarnos de esas herramientas para compartir con otros, ¿verdad? Y la gente está sedienta de información, estamos en la era de la información, entonces necesitamos compartir con ellos sobre estas cosas, ¿verdad? Y poder ampliar nuestro conocimiento. Y dice el Señor que si queremos sabiduría, pidámosla. Él quiere que nosotros seamos sabios, que le amemos con la mente, ¿verdad? Que le conozcamos y usar todos esos medios para poder compartir con otros sobre Él. Sí, creo que, bueno, como decía Dayana, tenemos que ser críticos y vale la pena, si hay tanto escepticismo hoy en día, es que seamos escépticos a algo, pero no nos quedemos en eso. Procuremos entender, buscar más. Antes, la tradición nos decía, la Biblia, creemos en ella,
es verdad, no había que cuestionarla. En nuestros tiempos ahora hay que defender el conocimiento de que efectivamente la Biblia es verdad. Entonces, al no ser suficiente, nosotros necesitamos profundizar más. El evangelio antes era convencer que Jesucristo era Dios, pero ya la gente creía, sí, hay un Dios. Sí. Esto no sucedió de la casualidad, etcétera, todos esos pensamientos. Ahora hay que convencerlos siquiera de eso, de que hay un Dios. Entonces, necesitamos evangelizar a través de nuestro testimonio, de nuestra vida, de lo que hacemos, pero con una fe bien fundamentada. Nuestra fe no está en el aire, no es ciega en ninguna manera. Más bien, algunos de estos hombres que están aquí, eran ateos. Seguramente han escuchado casos como el de Lee Strobel, que ha escrito varios libros acerca del caso de Cristo, el caso de la fe, el caso del Espíritu Santo y demás. Su intención fue refutar a Dios, fue demostrar de que era mentira, que era falso. Lo que pasa es que la evidencia lo convenció a él. Entonces, creo que debemos que tener un convencimiento intelectual y, por supuesto, que también espiritual. Entonces, creo que tenemos que analizar un poco eso, ¿verdad? De que nuestra fe esté bien fundamentada. Nuestra fe está basada en la evidencia y evidencia de diferentes índoles, como las vidas cambiadas. Las mismas vidas transformadas también revelan eso a través de un discipulado, de ir bajo todo ese proceso. Entonces, casi que es eso, es motivar a retarnos a que, como dice Dayana, diversifiquemos nuestro conocimiento un poco más, profundicemos un poco más en esto y, por supuesto, siempre bajo nuestro fundamento, como lo comentamos ahora fuera de cámara, ¿verdad? De que nuestra fuente es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero también necesitamos hoy en día este tipo de información que creo que fortalece nuestra misma fe. Claro. Sí, muchísimas gracias. Gracias por tomarse el tiempo de acompañarnos y ahondar este tema de este rostro, este perfil histórico tan importante que debemos entender de Jesús y que trae el retrato completo. Esa es la idea con esta idea del rostro, ¿verdad? ¿Cuál es el retrato completo de entender el valor de la trascendencia de Jesús? Así que muchísimas gracias. Quiero contarle, bueno, a la gente que nos escucha y nos ve, que pueden conectar con ustedes, ¿verdad? Estamos en apologéticasobreruedas@gmail.com. Pueden tener más información, así que ustedes están deseosos que les escriban y están recién iniciando hace un tiempo ya con el ministerio y su deseo es compartir esto con más personas. Así que para la gente en iglesias, gente en ministerios, a título personal, como sea, les motivamos a que puedan conectar con ustedes. Nos pueden escribir también en las redes sociales de Singular para más información. Y bueno, más bien muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Con mucho gusto. Un placer, muchas gracias a ustedes. Genial. Y bueno, saludos a todos. No sé si van manejando, si están en casa, si están a punto de dormir en la casa, escuchando el podcast. Pero bueno, les amamos y estamos anticipando el siguiente episodio. Así que bendiciones. Chao. Chao.